Hola, les doy la bienvenida a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas relacionadas con el COVID-19 en nuestro continente. A continuación les presento algunos de los temas destacados para el programa de hoy. De acuerdo con cifras de la OMS, son cerca de 15 millones de personas las que han fallecido desde que comenzó la pandemia. El organismo dice que la cifra puede ser unas 3 veces mayor debido a que al inicio de la emergencia sanitaria no hubo acceso completo a las pruebas para determinar si los pacientes tenían coronavirus o no. Vamos a analizar el tema en unos minutos. También hablaremos sobre las subvariantes BA.4 y BA.5 derivadas de la variante Omicron. Cerca de 20 países ya han reportado varios casos. Los expertos estiman que cada 11 días aparece una nueva subvariante. De ese modo, entonces, estaríamos ante el virus con la propagación más rápida de la historia de la humanidad. Y otro tema, la FDA en Estados Unidos puso límite a la autorización del uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 que es producida por Johnson & Johnson por la farmacéutica Janssen. La restricción regirá para personas de 18 años o para quienes tengan otras vacunas que en ese caso no son apropiadas ante el riesgo de desarrollar condiciones peligrosas de coagulación. Vamos a comenzar y lo hacemos como es habitual con cifras, actualizándonos en cuanto al número de casos y de fallecidos. Hoy vamos a hacer énfasis en territorios insulares de nuestro continente, del continente americano. Les voy a traer unos territorios muy exóticos para ver cuántas personas hay allí contagiadas con COVID-19 en los últimos 28 días. Vamos a comenzar en Bermuda, en el Atlántico. Allí han reportado 121 casos nuevos, solamente 2 personas han fallecido en los últimos 28 días. Un poco más al sur, Puerto Rico, allí fueron reportados 71.525 nuevos casos, 51 personas han fallecido. En la parte sur del Caribe, en Trinidad y Tobago, allí han sido reportados en los últimos 28 días cerca de 10.355 casos, 72 personas han fallecido. Y nos vamos hasta el extremo sur, a las Islas Malvinas. Allí fueron contabilizados 69 casos de COVID-19 en los últimos 28 días y no han reportado víctimas mortales. Y ya son más de 15 millones de víctimas mortales las que deja el coronavirus desde que comenzó la emergencia sanitaria. La OMS afirmó que la cifra podría ser 3 veces mayor a la que ha sido reportada debido a que contabilizar las víctimas ha sido complicado y también porque al inicio de la emergencia, entre las limitaciones que hubo muchas dificultades para poder acceder a las pruebas de PCR, por lo que muchos pacientes fallecieron sin haber sido diagnosticados a ciencia cierta con COVID-19. Veamos. Un nuevo informe publicado por la Organización Mundial de la Salud estimó este jueves el verdadero número de muertos de la pandemia en el mundo en 15 millones de personas, casi 3 veces más de lo que muestran los datos oficiales, y que el 68% del exceso de muertes se concentra en solo 10 países. A nivel mundial estimamos un exceso de 14,9 millones de muertes asociadas a la pandemia de COVID-19 para el 31 de diciembre de 2021. Hay 5,4 millones de muertes por COVID-19 notificadas a la OMS durante este periodo. Por lo tanto, esta estimación de exceso representa 9,5 millones de muertes más o 2,75 veces más de las muertes reportadas. El informe señala que casi la mitad de las muertes no contabilizadas se produjeron en India, donde se contabilizaron 4,7 millones de muertos, 10 veces más que las cifras oficiales. Aunque el gobierno indio ha cuestionado la metodología, el organismo sanitario también pidió mejores datos, diciendo que los países deberán invertir en la vigilancia de la mortalidad para prever futuras crisis y proporcionar las cifras exactas. Los datos son, en efecto, el alma de la salud pública. El COVID ha sacado a la luz una cifra asombrosa, ya que hemos visto 14,9 millones de muertes en exceso, pero también ha sacado a la luz asombrosas lagunas en los datos de los países. Estas estimaciones también tienen en cuenta las muertes causadas por las consecuencias del COVID-19, como servicios sanitarios desbordados, la escasez de pruebas al comienzo de la pandemia y los malos registros en algunas partes del mundo. Pero la OMS especificó que la mayoría de las muertes adicionales se debieron directamente al virus.
Momento para nuestra habitual consulta con el doctor Carlos Eduardo Pérez, médico, infectólogo y asesor científico de France 24, a quien saludamos hasta ahora en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Doctor Pérez, como siempre, un gusto conversar con usted. Comienzo nuestra consulta con la noticia destacada de esta semana y son esas nuevas variantes que han surgido en los últimos días, BA.4 y BA.5. Ya hay casos detectados en América y en África. ¿Qué se sabe al respecto? Sí, como era de esperarse, estas variantes van surgiendo en personas que no se han vacunado o que han perdido la inmunidad. Y es muy frecuente que estas subvariantes, como pasa en estos tipos de virus, sucedan y van a seguir sucediendo. Lo que llama la atención de estos es que aumentaron su capacidad de transmisibilidad, es decir, que es un virus extremadamente contagioso, tal vez los más contagiosos que conozcamos en la humanidad, y que infectan a personas sobre todo susceptibles, personas que pierden la inmunidad o que no han estado vacunadas, pero no se ha demostrado que produzcan una enfermedad más grave. Son más contagiosos, todavía no se sabe si más virulentos y afectan en población no inmunizada. Doctor, otra cifra destacada de esta semana a partir de varios estudios publicados, el 13% de las personas que han sido hospitalizadas por COVID-19 tienen síntomas neurológicos graves. ¿De qué síntomas estamos hablando? ¿Cuál es la incidencia que tiene el COVID-19 en la parte neurológica? El COVID, como hemos hablado, es una enfermedad infecciosa, pero termina siendo una enfermedad inflamatoria. Esa enfermedad inflamatoria, cuando es un compromiso severo, inflama el cerebro. Eso se llama encefalitis. Y ese daño encefálico que se produce por esa inflamación produce alteraciones neurológicas inmediatas, por ejemplo, con alteraciones, fenómenos convulsivos, alteración del estado de conciencia y del contenido de la conciencia, y otros que pueden ser secuelas, como hemos visto en pacientes que han tenido amnesia, pérdida de la memoria, defectos en habilidades neurológicas, pérdidas de concentración. Esto por ese daño cerebral que se da sobre todo en personas que tienen infecciones severas y que compromete en varios órganos la enfermedad. Esa inflamación del cerebro, esa encefalitis, sucede entre 10 a 15% de las personas que se hospitalizan, sobre todo en unidades de cuidado crítico. Doctor, le transmito una de las preguntas que hemos recibido a través de las redes sociales de nuestros televidentes. Preguntan si afectaría a nuestro sistema inmunitario una cuarta dosis de vacunación. Muchos países, las autoridades sanitarias están discutiendo sobre este tema. También las farmacéuticas están viendo la viabilidad en cuanto al suministro de las vacunas para todos los países alrededor del mundo. Pero a nivel de nuestro organismo, ¿cómo puede reaccionar? No, estas cuartas dosis no van a afectar el sistema inmune si pensamos que va a producir un efecto deleterio. El sistema inmunológico, lo que hemos visto en la respuesta en estas vacunas de primera generación, es que la respuesta dura 6 meses, no más allá de 12 meses. Por eso sí va a ser necesario, y ya se está estableciendo en varios países, un segundo refuerzo, que es esa cuarta dosis. No tiene efectos deleterios. En algunas personas menores de 50 años e inmunocompetentes todavía no está claro qué beneficio trae, pero en personas mayores de 50 años y sobre todo personas independientemente de la edad que tengan enfermedades que afecten su sistema inmune, es necesario ese segundo refuerzo. Es probable, Santiago, que nosotros tengamos la pauta de esta vacunación cada 6 meses o anualmente. Estamos por establecer si con estas vacunas de primera generación o con una reformulación de ellas. Pero la inmunidad se pierde, no afecta el sistema inmune y muy probablemente requiramos una cuarta y después una quinta dosis sin que eso afecte o produzca enfermedad. Doctor, para el cierre, hablemos de COVID largo, salud mental. Hay cifras preocupantes que ha dado la OPS en cuanto a los casos de depresión. Están aumentando los casos. ¿Por qué el COVID produce depresión? Sí, lo que comentábamos, ese daño encefálico produce alteración en la esfera mental, pero también en el COVID se unen otros factores como fue el aislamiento, la pérdida de familiares, el duelo prolongado, la falta de interacción social, que ha hecho que la salud mental sea realmente un gran problema en la pospandemia. Nos preocupa no solamente la depresión, sino el incremento en el número de suicidios y también la afectación que tiene en población joven con deserción escolar, deserción universitaria, que también es una gran preocupación. Yo creo que uno de los grandes problemas y desafíos es cómo vamos a enfrentar la salud mental en la pospandemia, y eso no es una decisión de un gobierno, es personal, familiar, social, medios de comunicación y toda la sociedad para que podamos salir adelante en una patología que es supremamente difícil de manejar y de identificar.
Es un trabajo en conjunto. Doctor, muchísimas gracias por esta consulta aquí en COVID-19 de la semana en América. A continuación, les presento el número de dosis de refuerzo que fueron inoculadas por cada 100 habitantes en una serie de países al azar en nuestro continente. Demos un vistazo entonces a México. Allí han inoculado 37.05 dosis de refuerzo por cada 100 habitantes. En las islas de Bahamas, solamente 7,02 dosis por cada 100 habitantes. En Jamaica, el 1,06% de dosis por cada 100 habitantes. En Trinidad y Tobago, el 10,78 de dosis de refuerzo ha sido inoculadas por cada 100 habitantes. Y en toda América del Sur, solo el 38,61 número de dosis por cada 100 habitantes en todo este territorio. Nos vamos a ir ahora hasta Santiago, en Chile, para conocer las novedades que hay en ese país, que cuenta con una alta tasa de vacunación. También hay una reducción de los casos y el gobierno ya decretó la apertura de las fronteras. Vamos a conocer entonces el balance con el periodista Leonardo Honores. Leonardo, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Y comenzó por la vacunación, por ese proceso que se ha mantenido constante, rápido, pero hay algunos retrasos en cuanto a la población escolar y también preocupa la población que es vulnerable a problemas respiratorios porque el invierno está por comenzar aquí en Sudamérica. La situación de la pandemia en Chile está marcada, entre otras cosas, por los cambios de temperatura, la llegada específicamente del otoño, y esto también ha ido de la mano de diferencias y lentitudes justamente dentro del proceso de vacunación. En las últimas semanas, en los últimos días, ha habido un incremento importante respecto de los nuevos casos de COVID. Y esto preocupa a las autoridades, ya que hay que recordar, hace ya prácticamente 2 meses, se retomaron las clases presenciales en las escuelas. Y esto ha generado un factor de riesgo adicional porque, entre otras cosas, convivirá el COVID con enfermedades estacionarias como la influenza. Las autoridades sanitarias aquí en Chile han puesto un énfasis especial en el proceso de vacunación de la población en edad escolar, específicamente en los más pequeños, entre los 6 y los 11 años, la primera etapa de primaria y también en algunos casos la medianía de la secundaria específicamente. El 60% aproximadamente de la población total en Chile está vacunada con al menos la tercera dosis. De aquí en adelante queda el riesgo, eso sí, y la duda respecto de cuánto avanzará este proceso una vez que ya esté el invierno en marcha aquí en nuestro país, con oscilaciones térmicas y también con la mayor preocupación que se ha planteado de parte de las autoridades es que podría ser un año especialmente poco lluvioso, lo que podría tener un impacto negativo también en la estacionalidad de las enfermedades. Esa es la situación hasta el minuto aquí en Chile, específicamente respecto de la pandemia. Leonardo, recientemente las autoridades de Chile abrieron nuevamente las fronteras del país. ¿Cuál es el balance que hacen de esta medida? Efectivamente, hay preocupación respecto de lo que puede ocurrir también con el proceso de apertura de las fronteras específicamente. Esto ya se ha dado curso hace algunas semanas y se ha comprobado un fuerte incremento del flujo comercial, la gran cantidad incluso de turistas que en algunos casos ha vuelto al país. En la zona norte, en el límite de Chile con Perú, se ha ido uno de los flujos más importantes. Tradicionalmente entre las ciudades de Arica y Tacna se produce un intercambio importante, tanto comercial como de personas. Y allí también hay un foco de preocupación porque específicamente esta ciudad, la ciudad fronteriza de Arica, ha tenido un retroceso dentro del plan paso a paso, que entre otras cosas significa mayores restricciones en el marco de la pandemia. Y si hablamos de actividades, por ejemplo, hay preocupación respecto de lo que ha ocurrido con las actividades específicamente culturales, las grandes aglomeraciones, por ejemplo, los grandes conciertos. El más reciente, el de Metallica, que congregó a cerca de 60.000 personas. De allí en adelante también que hay un foco especial de parte de las autoridades sobre lo que puede ocurrir en materia sanitaria, producto justamente del avance de la pandemia y, por cierto, el factor migratorio. Leonardo, hablábamos con el doctor Pérez sobre el tema de la salud mental. En Chile también hay un aumento en el número de ataques de ansiedad entre la comunidad de personas adultas. También ataques o trastornos de conducta entre los menores de edad allí en Chile. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué cifras hay al respecto? Ese es otro de los elementos que preocupa mucho aquí en Chile, el factor que ha tenido, el impacto que ha tenido la pandemia respecto de la salud
mental de los chilenos y chilenas. La cantidad de consultas psicológicas, psiquiátricas ha aumentado exponencialmente en el último tiempo y también se ha generado una situación tremendamente compleja que es la disponibilidad justamente de doctores, de especialistas para poder atender la alta demanda se ha visto en jaque. Eso también ha complicado muchísimo la situación aquí en Chile. La salud justamente mental ha revelado muchas cosas que se habían escondido producto de las cuarentenas, el confinamiento. Entre otras cosas, por ejemplo, se ha traducido esto en tensión en las aulas, en los colegios. Se han registrado nuevos hechos de violencia y es algo que preocupa de sobremanera a las autoridades aquí en Chile. Leonardo, muchas gracias por este reporte desde la ciudad de Santiago, en Chile. Ya lo decíamos, distintos estudios han demostrado que la pandemia de COVID-19 ha elevado los niveles de casos reportados y episodios de ansiedad y depresión en el mundo entero. Las cifras han alertado a los sistemas de salud de los países sobre la importancia de mejorar los sistemas de atención de salud mental en la región. Veamos. En el primer año de la pandemia, la prevalencia mundial de la ansiedad y la depresión aumentó un 25% según un informe científico publicado por la Organización Mundial de la Salud. Este aumento afectó más a las mujeres y a los jóvenes, especialmente los que tenían entre 20 y 24 años. Algo con lo que coincidió Amy Tausch, consultora de salud mental de la Organización Panamericana de la Salud, quien a través de un estudio llegó a la conclusión que en 2020 el 27% de los adolescentes y jóvenes encuestados en América Latina y Caribe declararon sentir ansiedad y el 15% depresión. En efecto, la OPS alertó de una pandemia de salud mental simultánea a la de COVID-19. Mientras estamos atravesando una pandemia que sigue afectando a nuestra región, con casos de enfermedad y muertes, hemos visto una pandemia simultánea de salud mental que ha sido abiertamente reconocida en la región. Los datos analizados por este organismo muestran que más de 4 de cada 10 brasileños han tenido problemas de ansiedad y 6 de cada 10 de depresión. En Perú, los síntomas de depresión se quintuplicaron a raíz de la pandemia. En Canadá, los niveles de ansiedad se cuadruplicaron. Y en Estados Unidos, las tasas de ansiedad y depresión alcanzaron hasta el 37 y el 30% respectivamente a finales de 2020, frente al 8,1% y el 6,5% respectivamente en 2019. Los expertos atribuyen estos problemas mentales al encierro, al miedo a la infección, al sufrimiento y a la muerte, así como a las preocupaciones económicas. De otra parte, el agotamiento fue una de las principales causas de los pensamientos suicidas entre el personal sanitario. Así lo determinó un estudio liderado por las universidades de Chile y de Columbia, en colaboración con la OPS, en la que 14.502 trabajadores sanitarios de 11 países americanos fueron encuestados. El informe de The COVID-19 Healthcare Workers muestra que entre el 14,7% y el 22% del personal de salud entrevistado en 2020 presentó síntomas que permitían sospechar un episodio depresivo, mientras que entre un 5 y 15% del personal dijo que pensó en suicidarse. En efecto, el 90% de los países encuestados han incluido la salud mental y el apoyo psicosocial a sus planes de respuesta al COVID-19. Previo a la emergencia sanitaria, se estimaba que de no ser incorporados en los sistemas de salud, le costarían a la economía mundial unos $16.000 millones para el año 2030. Ahora hablamos de Argentina, vamos a conocer detalles de cómo está la situación en ese país. Para eso conectamos con Natalio Cosoy, corresponsal de France 24 en la ciudad de Buenos Aires, la capital argentina. Hola Natalio, gracias por acompañarnos hoy en el programa. Comienzo preguntándole por el llamado que hicieron las autoridades argentinas para aumentar el ritmo de la vacunación entre los ciudadanos. ¿Qué es lo que pasa? En Argentina, más del 80% de la población tiene al menos 2 dosis de vacuna contra COVID-19, según los datos oficiales. La idea es dar lo antes posible un refuerzo a quienes aún no lo han recibido. Hasta ahora son 18 millones, algo más de 18 millones de personas las que tienen un refuerzo de esta vacuna sobre una población aproximada de 45 millones de habitantes. Además, se están aplicando dosis adicionales a personas con mayor riesgo. Sería una cuarta dosis, personas
personas con más exposición, tal vez con comorbilidades mayores de cierta edad. Es algo que se acordó en el Consejo Federal de Salud a mediados de abril, donde se reúnen los ministros de salud de todas las provincias de Argentina y de la nación para impulsar esta vacunación, y además continúa la insistencia desde las autoridades para que aquellos que no iniciaron su esquema de vacunación o no completaron las 2 dosis iniciales traten de hacerlo lo antes posible, además de incentivar ahora con la llegada de los fríos la vacunación antigripal en aquellas poblaciones, en aquellos grupos a los que les corresponda tomar esa vacuna también. Natalio, preocupa mucho que hay un aumento de casos significativo allí en Argentina y también preocupa la población que puede estar expuesta a problemas respiratorios porque estamos a menos de un mes y medio para el inicio del invierno. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Cuál es la situación allí? La verdad que después de persistentes bajas en abril, a mediados de abril comenzaron a subir nuevamente los casos junto con la llegada del otoño, de los primeros fríos, algo en parte esperable porque la gente empieza a reunirse más en espacios cerrados, menos ventilados, pero además hay menos testeos, mucha gente ante los síntomas que antes los llevaban inmediatamente a un centro de testeo, ahora tal vez deciden no ir a testearse, además hay otras enfermedades respiratorias presentes en estos días aquí y existe la sospecha de algunos especialistas de que tal vez además haya un subregistro de casos de COVID-19 ahora en Argentina. Desde el gobierno esperan que este incremento, este alza de casos no se traduzca en un alza importante en las internaciones y sobre todo en los fallecimientos, que no ocurra lo que ocurrió en anteriores olas de COVID-19 aquí en Argentina. Por eso apuestan muy fuerte e insisten mucho, como decía antes, en la vacunación, en que aquellos que no comenzaron su esquema lo comiencen y quienes no lo completaron lo completen y quienes necesiten refuerzo que se den el refuerzo lo antes posible. Y por último, Natalio, repasemos qué medidas se mantienen vigentes allí en Argentina. La realidad es que hoy en día prácticamente no hay restricciones. La vida es realmente lo más parecido a la normalidad. En todo caso, lo que hay son recomendaciones, las mismas de siempre, la insistencia en intentar usar cubrebocas, sobre todo en espacios cerrados, tratar de no reunirse masivamente o en grandes grupos en espacios muy cerrados y mal ventilados y tratar en la medida de lo posible de ventilar los ambientes, algo que es más difícil ahora cuando llegan los fríos, por eso la preocupación. El uso del cubrebocas hoy en día es muy aleatorio, no se ve todo el tiempo, hay gente que lo usa en exteriores, en interiores, hay gente que no lo usa en ningún lugar. Han regresado a Argentina costumbres muy de aquí, como bueno, saludarse con un beso, incluso entre varones, que no es algo común en otras partes del mundo, de América Latina, los abrazos, el darse la mano, incluso en algunos casos el compartir el mate, la bebida típica de Argentina, que serían considerados comportamientos de riesgo. Hay que ver si de la mano de un incremento de los casos comienzan a regresar también prácticas de mayor cuidado, que son las que insisten y piden que se cumplan en la medida de lo posible las autoridades del país. Natalio, muchas gracias por este reporte desde Buenos Aires, en Argentina. Cambiamos de tema. En su informe anual sobre la libertad de prensa, la organización Reporteros Sin Fronteras reveló que la pandemia del coronavirus contribuyó a acelerar en 2021 la censura en América Latina. La ONG destacó que la crisis sanitaria provocó graves dificultades económicas para la prensa, también algo que repercutió en el acceso a la información. Los países que más retrocedieron fueron Brasil, El Salvador, Venezuela, Nicaragua y Cuba. México continúa siendo el país más mortífero para los periodistas. Costa Rica permanece como el país más seguro de la región para ejercer la profesión de periodista. Y vamos a seguir en América del Sur. Nos vamos ahora hasta Venezuela para conocer detalles de la situación en ese país. Hace mucho tiempo que no recibíamos actualización e información de ese país, por eso saludamos a Daniela Zambrano, corresponsal de France 24, que se encuentra en la ciudad de Caracas. Hola Daniela, gracias por estar con nosotros en el programa. Primero, conozcamos el panorama general. Actualicémonos en cuanto a la situación en materia epidemiológica, casos vacunados y personas fallecidas. Hola Santiago, ¿qué tal? Gusto en saludarte.
Según datos del Ministerio del Poder Popular para la Salud en Venezuela, en este momento el país registra el índice más bajo de contagios de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Y un dato importante, en el mes de abril, por primera vez en más de 2 años, se registró durante varios días consecutivos 0 fallecidos por COVID-19 y este parece ser una tendencia que se mantiene. Hasta el momento, el último boletín daba cuenta de más de 522.000 casos positivos de COVID-19. Las personas recuperadas superan las 515.000 y lamentablemente la cifra de fallecidos que maneja el gobierno, 5.709 personas hasta la fecha. Sin embargo, hay algo importante y es que esta cifra difiere mucho de la presentada por la Organización Mundial de la Salud, que daba cuenta que al cierre de 2021 en Venezuela se habían registrado más de 22.000 fallecimientos relacionados con la enfermedad del COVID-19. Ellos incluyen cifras no reportadas y también personas que no tuvieron acceso oportuno al tratamiento por el colapso del sistema de la salud precisamente por la pandemia. Algo similar pasa con el proceso de vacunación. En febrero el gobierno de Nicolás Maduro hablaba de que prácticamente el 100% de la población ya había recibido las 2 dosis de vacuna contra COVID-19. Sin embargo, para el mismo mes la Organización Panamericana de la Salud reportaba que solo el 49.9% de la población en Venezuela había recibido las 2 dosis de vacunas contra COVID-19. Precisamente esta última semana, la organización Transparencia Venezuela hace un informe en el que hablaba de la opacidad y las contradicciones en las cifras que maneja el gobierno con respecto a la pandemia. Daniela, me parece pertinente hacer un repaso por las restricciones, las medidas que se mantienen allí vigentes en Venezuela para hacer frente a la pandemia. Desde que a principios de año el gobierno venezolano decidió flexibilizar prácticamente todas las normas que se habían impuesto para precisamente evitar la propagación de la pandemia del COVID-19, esta situación se ha mantenido. Lo que sigue siendo obligatorio es el uso de mascarillas en lugares cerrados, iglesias, centros educativos, centros de salud, centros comerciales, entre otros. Con respecto a los aeropuertos, prácticamente todos los aeropuertos habían cerrado en Venezuela durante la pandemia y hace 2 meses el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil permitió la reanudación de los vuelos nacionales que se mantenían cerrados precisamente por la pandemia, pero esto bajo supervisión. También se han incorporado nuevas rutas internacionales. Recordemos que Venezuela estaba bastante restringida por situación económica, pero también por pandemia, y se han incorporado nuevas rutas en el último mes, como España y Portugal, y el próximo mes se espera también reanudación de vuelos con Chile. Sigue siendo obligatorio además al aterrizar en el aeropuerto internacional de Maiquetía que los ciudadanos se sometan a una prueba de COVID-19. Esas son las restricciones que se mantienen. Daniela, recientemente aquí en France 24, en el programa Enlace, usted presentó un informe sobre el aumento de la censura en Venezuela a raíz de la pandemia de COVID-19. ¿Cómo está el panorama informativo allí en Venezuela después de esta crisis sanitaria? En las últimas semanas se han presentado varios informes al respecto. Uno de ellos, el de Espacio Público, que daba cuenta que menos del 40% de los medios de comunicación en Venezuela reportan la crisis política y económica del país precisamente por temor a represalias. La mayoría de los medios de comunicación están sometidos a estrictos controles por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, el ente regulador. Otro dato importante lo ofrecía el informe de BE Sin Filtro, que decía que durante el 2021 59 páginas web en Venezuela fueron bloqueadas. 45 de ellas correspondían a medios de comunicación, la mayoría páginas de noticias. La censura contra medios digitales se ha incrementado desde el año 2014, luego de que esto se convirtiera en la ventana que tenían los venezolanos para informarse tras la salida del aire de la mayoría de los canales de noticias internacionales por orden del gobierno de Nicolás Maduro durante las protestas antigubernamentales. Los ciudadanos hoy en día, para poder acceder a la información, tienen numerosos obstáculos, no solo las fallas eléctricas, las limitaciones de conexión a internet, sino también las páginas bloqueadas. Tienen que instalar VPNs en sus computadoras para poder acceder. Entre las agresiones que se han registrado contra periodistas en lo que va de año siguen siendo las más importantes: intimidación, hostigamiento y también restricciones administrativas. La detención no solo de periodistas sino de particulares por difundir información también se mantiene en Venezuela. El hecho más reciente y polémico: una ciudadana de 72 años detenida luego de publicar un video en la red social TikTok en el que se burlaba de Nicolás Maduro y otros funcionarios del gobierno.
Daniela, muchas gracias por este completísimo reporte desde la ciudad de Caracas. No nos vamos muy lejos, nos vamos hasta Colombia, un país que cuenta con más de 50 millones de habitantes y allí unos 6 millones de ellos han sido ya contagiados con el COVID-19. Sin embargo, el país suramericano goza de una fuerte disminución de infecciones a lo largo de las últimas semanas. Esto ayudado precisamente por el alto porcentaje de vacunación en algunos municipios. Esto ha permitido a las autoridades relajar las medidas sanitarias como por ejemplo el uso del tapabocas o mascarilla. Veamos. El pasado 1 de mayo, el presidente de Colombia, Iván Duque, hizo un anuncio importante. Desde hoy se elimina el uso de tapabocas en municipios que hayan aplicado 70% de esquemas completos y 40% de dosis de refuerzo. Esta medida se da gracias al avance de nuestro Plan Nacional de Vacunación, que ya supera los 35,5 millones de colombianos con su inmunización completa. Sin embargo, el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio en el transporte público, en los servicios de salud y en los hogares geriátricos, aunque las autoridades sanitarias sugieren que también la utilicen los ciudadanos que presenten síntomas de contagio. A partir del 15 de mayo, los estudiantes también podrán rescindir del tapabocas en las aulas escolares. Carlos Álvarez, infectólogo y designado por la Organización Mundial de la Salud para estudios clínicos sobre el COVID-19 en Colombia, respaldó la decisión, ya que el índice de positividad en el país suramericano está por debajo del 5%, cifra sugerida por este organismo para tomar medidas no farmacológicas. En este sentido, en Colombia el índice de positividad está por debajo del 2 o 3%, es decir, hay una baja transmisión del virus en el país y esto se da básicamente por el mismo hecho de la protección con la vacunación. Entre tanto, las autoridades migratorias de Colombia establecieron nuevas condiciones para ingresar al país, ya sea por vía aérea o terrestre. Los viajeros deberán presentar carné de vacunación con esquema completo o, por lo contrario, mostrar una prueba PCR realizada 72 horas antes previas al viaje o una antígena tomada con 48 horas de anticipación. Bueno, y también hay noticias destacadas esta semana que nos llegan desde Estados Unidos, sobre todo anuncios. En este país superaron ya el 1 millón de muertos por COVID-19. A las autoridades les preocupa que están aumentando los casos en los últimos días en los diferentes estados. Vamos entonces a conocer cómo es la situación con Mamen Sala, nuestra corresponsal France 24 en la ciudad de Nueva York. Hola Mamen, gracias por acompañarnos en el programa y comienzo por esa cifra, 1 millón de personas fallecidas por el COVID-19 y el aumento de los casos de contagio. ¿Qué dicen allí? Sí, en Estados Unidos se ha superado esta semana el 1 millón de fallecidos por COVID-19. Para que se hagan una idea, eso es el equivalente a las mismas personas que viven en San José, en California, que es la 10ª ciudad más grande de Estados Unidos. Ha sido una cifra que se ha alcanzado mucho más rápido de lo que se esperaba. Solo han pasado 27 meses desde que se detectó aquí en Estados Unidos el primer caso de coronavirus. La buena noticia es que a pesar de esta cifra, las muertes y las hospitalizaciones, que son al final las métricas que los sistemas sanitarios utilizan, están en declive. Ahora lo que más preocupa es el número de infecciones diarias, que va en aumento, y todo debido a las variantes, a las subvariantes de la variante Omicron, que se están extendiendo rápidamente por todo el país. Para que se hagan una idea, el aumento de contagios en las últimas 2 semanas ha sido de un 50%. Se trata de unas subvariantes que son mucho más contagiosas y, como digo, se están extendiendo muy rápido por todo el país. De hecho, aquí en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, hemos subido ya el nivel de alerta a medio y en algunos puntos del estado de Nueva York se ha subido incluso a nivel alto. Aún así, las autoridades, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, y la gobernadora de este estado, Kathy Hochul, han dicho que de momento no van a imponer restricciones, salvo que la situación realmente sea muy complicada, que entonces sí que se volvería a exigir el uso de la mascarilla en lugares públicos interiores. Pero, como digo, la situación tendría que ser muy mala, han dicho las autoridades. Una muestra más del agotamiento que hay ya con las restricciones y con casi más de 2 años de pandemia. Mamen, también muy importante ese anuncio que hizo la FDA, que restringió el uso de la vacuna de la farmacéutica Janssen por haber sido determinado que produce trombos en algunos casos. ¿Qué explicaron allí las autoridades sanitarias en Estados Unidos sobre este caso?
Sí, así lo han anunciado las autoridades sanitarias del país, que esta semana han restringido el uso de la vacuna Johnson & Johnson, esa vacuna de Janssen de una sola dosis, porque al parecer podría ser mortal en algunos casos, provocando coágulos de sangre. Según un informe que se ha realizado, revela que esta vacuna, que esta dosis, podría dar lugar a un síndrome raro que se conoce como trombosis de trombocitopenia. Se trata, como digo, de un síndrome raro que lo que provoca son coágulos de sangre y disminuye los niveles de plaquetas en sangre. Al parecer, y según el estudio, 60 personas dieron positivo en este síndrome y 9 de ellas fallecieron. La mayoría eran mujeres de entre 30 y 49 años. Por este motivo, se ha decidido que solamente se autorizará el uso de esta vacuna o de su dosis de refuerzo a aquellas personas mayores de 18 años que no tengan acceso a otro tipo de dosis o que por algún motivo no pudieran vacunarse si no es con la vacuna de Johnson & Johnson. Para que se hagan una idea, hasta el momento hay más de 19 millones de estadounidenses que han recibido esta dosis. Mame, muchas gracias por este reporte desde la ciudad de Nueva York, y con esta información que nos llega desde Estados Unidos finalizamos COVID-19 la semana en América. Siga con nosotros, hay más para ver.